Técnicas de redacción y ortografía. Cada día las personas presentan serias dificultades a la hora de redactar un texto y aún más comprenderlo. Diferencias entre redactar y componer. En la composición, los elementos se crean o se combinan a gusto con entera libertad y con una dosis más o menos copiosa de tan preciada originalidad. Se componen poemas, cuentos, relatos, novelas, ensayos, etc. En redacción, en cambio, el autor se limita a dar forma escrita a un tema. Hay personas que tienen la facilidad para hablar, pero cuando deben expresarse por escrito, enfrentan serias dificultades frente a ataduras léxicas, sintácticas, ortográficas de distribución o de síntesis. Quienes consideran difícil expresarse por escrito carecen de conocimiento gramatical, no tienen práctica y quizás tampoco voluntad para el aprendizaje porque este arte se aprende, nadie nace dominándolo. Es obvio, como todo arte, a uno le resulta más fácil el dominio que a otros. El perfeccionamiento se logra mediante la práctica constante acompañada con la observación minuciosa, la crítica y por encima de todo, el gran empuje que le da el entusiasmo y el deseo tenaz de avanzar culturalmente. Cualidades de la redacción moderna. Primero, concreción. En la redacción, concretar es abreviar a lo más esencial del asunto sobre el que se escribe. Esto significa evitar rodeos inútiles como resultan gran parte de la natural palabrería empleada en la expresión oral. Al grano, esa es la fórmula. La palabra ociosas, fuera de contenido, deben desecharse. Ya pasó la época de los largos y pomposos párrafos que adormecían al lector. Segundo, claridad. Nada de lo expresado debe motivar dudas ni equivocaciones. Las palabras han de emplearse con propiedad, condición ineludible para que los hombres puedan entenderse en un idioma. Conviene evitar frases o modismos circunscritos, salvo casos especiales para que no haya mala interpretación. Las abreviaturas, las siglas y los símbolos convencionales deben emplearse correctamente en la forma generalizada con uso escrito para los casos necesarios. Tercero, sencillez. La redacción moderna en general se caracteriza por la belleza o ausencia de afectación. Esto implica un acercamiento lógico a la naturalidad propia de la conservación, aunque con las limitaciones inherentes al lenguaje escrito. La sencillez, no la vulgaridad ni la grosería, imprime a la redacción un tono de veracidad, expresividad y atracción. 4. Adecuación. Es una virtud clave en todo acto de relación humana. Cada cosa en su lugar con su porqué. No conviene dirigirse a todos de idéntica manera. El mismo tema tratado en un informe científico, un escrito protocolar, un artículo periodístico o una carta familiar requiere una redacción distinta, perfectamente adecuada a cada caso. Yo escribo así, o este es mi estilo, será buena fórmula para un literato que es un artista, pero no para un redactor. La adecuación en lo escrito significa un acto de lógica, consideración hacia el destinario. La pregunta medular es, ¿quién leerá esto que escribió? Y la respuesta, un escrito adaptado a la comprensión, el gusto y las necesidades de éste. Quinto, ordenación funcional. La elección de cada cosa conveniente para lograr la mencionada adecuación de lo escrito al lector, esta unidad a la elección del lugar apropiado, para que esas cosas actúen funcionalmente. Los elementos no deben ordenarse al azar ni siempre automáticamente por rutina o costumbre. Cada parte del escrito, principio, medio y fin, tienen una misma visión que cumplir. El orden escogido debe responder al cumplimiento estricto de esa misión. Si el comienzo ha de ser un pórtico para la atracción o curiosidad sobre lo que se expresa en la parte medular del escrito, no se usarán elementos informativos básicos en él. Si por lo contrario se busca el impacto inicial para desarrollar luego los temas en el cuerpo,
lo más importante o una síntesis de tópicos. Sexto, originalidad. Cuando se redacta, conviene evitar toda muestra de automatismo, copia o actitud indiferente. Escribir sin pensar en los términos empleados, en su mejor distribución o funcionalidad expresiva como un robot no es redactar. Lo escrito resulta frío, mecánico y superficial. En cambio, el alejamiento de la rutina lleva a la originalidad, aunque por supuesto, no todo tipo de redacción admite estricta originalidad, con frecuencia queda un resquicio. Hay que saber buscarlo para el toque personal empleado con adecuación. A veces se logra originalidad simplemente recurriendo a la naturalidad y sencillez del habla cotidiana, en terrenos en que la mayoría buscan la fórmula, las frases, por mentalidades de otras épocas. Pasos o etapas de un escrito. La redacción exige un plan previo estructurado de acuerdo con un orden determinado. Es preciso, pues, seguir los 3 momentos de un escrito: la invención o búsqueda de las ideas, la disposición o planeamiento y la elocución o expresión escrita.